Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. En la conferencia de prensa del día de ayer, cuando el periodista le preguntó a don Rodrigo Chávez Robles que por qué él había llamado a Costa Rica la dictadura perfecta, luego don Rodrigo habló de tiranía. Pues yo voy a reforzar eso. Don Rodrigo Chávez Robles, pues, ha sido muy valiente para denunciar que Costa Rica es una dictadura perfecta. Pero yo sí les voy a narrar más o menos en 10 minutos por qué Costa Rica sí es una dictadura. Una dictadura inicia como una tiranía, que fue lo que dijo don Rodrigo. Una tiranía en donde las gentes hacen lo que les da la gana sin contemplar la voluntad de un pueblo. En Costa Rica sí, es cierto, es una tiranía. Por ejemplo, los costarricenses salimos a votar cada 4 años por presidentes y por diplomafias, que es lo que ha habido durante 76 años. Si bien es cierto el presidente sacó a don Abel Pacheco, yo también lo saco, porque don Abel Pacheco ni hizo ni tampoco dañó. Y por lo menos dejó limpiecita las arcas del Estado. Aparte de él, el resto fueron unas ratas. Todos. No tienen derecho de opinar nada. Ahora verán, Costa Rica sí es la dictadura perfecta, porque todo el poder recae sobre la asamblea mafialativa. Es una ironía, costarricenses. Costa Rica tiene 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero resulta que el poder ejecutivo, el poder legislativo, es el que nombra el poder judicial. Desde ahí ya eso está viciado. ¿Por qué? Porque lo que existe son compadrazgos. O sea, los diputados que siempre han sido de Liberación Nacional, desde el 48, saquen cuentas, del 48 al 2024 hay aproximadamente 76 años. Y las asambleas legislativas de este país siempre fueron inmensa mayoría de Liberación Nacional. Desde que yo tengo uso de razón, cuando era un adolescente, siempre fueron de Liberación Nacional. Hablemos del gobierno de Trejo Fernández, que ya yo tenía más uso de razón y sabía cómo era la cosa. Pero vean qué interesante, esta tiranía se convierte en una dictadura solapada, porque es una dictadura solapada. Los diputados o las dipumafias que siempre llegan, los llamo dipumafias porque nunca han gobernado para el pueblo, siempre han creado leyes solo para beneficiar a los ricos, para que los ricos no paguen impuestos y para que los pobres tengamos que pagar y llevar las cargas del Estado. Eso es una dictadura. Entonces resulta que cuando se va a elegir a magistrados, se eligen en la asamblea mafialativa, o sea, los dipumafias o los diputados. Ellos son los que eligen. La mayoría es de Liberación Nacional. Entonces, van a colocar magistrados, escuchen bien, que son del Poder Judicial, van a nombrar magistrados que son de Liberación Nacional. Van a nombrar el magistrado, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones. Mayoría de Liberación Nacional. Se lleva a cabo la votación. ¿Qué quedan? Magistrados de Liberación Nacional. Igualmente, tuvimos la amarga experiencia de esta defensora de los habitantes, familiar de Cruikshank, que también fue un filibustero y traidor de la patria, y la lucha que se dio encarnizada y los actos de vandalismo que se dieron en esa asamblea mafialativa. Y al final nombraron a una familiar de Cruikshank de Liberación Nacional. Liberación Nacional, Unidad y PAC. Porque ustedes saben muy bien que PAC es el engendro satánico de Liberación y de la Unidad. Y así sucesivamente ellos van a ir nombrando magistrados de la sala prostitucional. Vean si es dictadura perfecta. Por Dios, costarricenses, nosotros salimos cada 4 años a votar por el presidente. Y ese presidente
no tiene la oportunidad de ser reelecto si hace una buena gestión, como es el caso ahora de don Rodrigo Chávez Robles. Está haciendo una buena gestión, los dineros no se pierden, el dinero alcanza si no se lo roban, no existen chorizos, no hay corrupción, que el pueblo quiere que don Rodrigo siga como presidente, pero ellos amarraron una constitución prostituta, una constitución política que lo único que hace es amarrarlos a ellos y protegerlos a ellos, a la dictadura perfecta. Sí, es una dictadura perfecta Costa Rica. Y ustedes van viendo que cada uno de los poderes de la República son nombrados por esa asamblea chusmalativa o mafialativa, como ustedes quieran que le llamen. La Contrató General de la República, costarricenses. ¿Qué se puede esperar de un funcionario que tiene 20 años de ser Contrató General de la República? 20 años. Y está cogobernando a la par del presidente. Y dicen que no es dictadura perfecta. ¿Qué es eso entonces? Alcahuetería. Y dictadura perfecta costarricenses. Porque en mis tiempos de educador, las personas que iban a solicitar una plaza para trabajar, si no querían ir a trabajar a las montañas, tenían que llegar al Ministerio de Educación y decir que eran liberacionistas para que le dieran un puesto. ¿Qué es eso? Dictadura perfecta. La dictadura perfecta en este país fueron 76 años de alcahueterías, 76 años de tener, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, siempre las mismas personas que se sabía que eran liberacionistas y que eran los que tenían la potestad de nombrar a quienes iban a trabajar. Y entonces la gente, por necesidad, así, yo soy liberacionista. Dictadura perfecta. Y así ustedes lo han visto en cada uno de los poderes de la República. O sea, el presidente de la República, que es el único, escuchen bien, el único que es electo por voluntad del pueblo. Solamente el presidente de la República es nombrado por el pueblo costarricense, como es el caso que hoy tenemos a don Rodrigo Chávez Robles, que más de 1 millón votó por él, pero que si hoy se iniciaran las elecciones, don Rodrigo llega a obtener casi los 3 millones de votantes de este país, porque es la voluntad del pueblo. Pero no, seguimos en lo mismo, una dictadura perfecta, que si bien es cierto, don Rodrigo lo llamó tiranía, las tiranías dan origen a las dictaduras. Y si no, estudien el tiempo, estudien la historia para que se den cuenta que un tirano se convierte en dictador. Hoy, mañana y siempre ha sido lo mismo. Los dictadores se forman porque tienen una red de cuido, porque así es, tienen que tener una red de cuido para que le cuiden las espaldas de todas las maldades que llegan a hacer. Y entonces, quien diga que Costa Rica no es una dictadura es ignorante, me van a perdonar. Pero si un presidente de la República le falta el respeto a su pueblo, cuando nada más lanza una expresión como esta, Costa Rica es una finquita. Y ustedes saben a quién me refiero cuando esa persona, que siendo presidente de la República, dijo Costa Rica es una finquita. O que un expresidente dijera, por ejemplo, que se hizo el dinero de la Sinfónica y que ese expresidente dijera, lo gasté en confititos. Ustedes saben a quién me refiero. Francisco Franco en España era totalitario fascista, rojo, hasta decir basta. Cierto expresidente de nuestro país fue eliminado de España de los catalanes porque era más rojo que el color rojo y vino a este país y se convirtió en presidente. Y nosotros lo llamábamos el mártir, el caudillo
de Costa Rica, cuando más bien debió de ser la persona que abusó de nuestro pueblo y en 3 meses lo doblegó porque atacó a un pueblo que estaba desarmado y lo único que estaba defendiendo el pueblo era el derecho del voto, que ellos quemaron los votos que se tenían que contar porque en ese tiempo se dio un fraude electoral.